Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Kleines y me dedico a las relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Política internacional. Política internacional. Una de las personas... Buen día. Buen día, Jorge. Mario Morales y Humberto Morales lo saludan. Mucho gusto. Para agregar a su currículum, también es periodista y es secretario del Partido Comunista en la Argentina. Y Sí. también es director de un portal de noticias que se llama pulsodelospueblos.com. Jorge, como pasó el G20, yo al principio hice un análisis, si bien no nos ocupa mucho la política internacional a nosotros y lo nacional, pero hice un análisis y dije de que si bien no fue positivo, creo que para la Argentina no fue positivo el G20 porque no dejó nada en concreto. El gobierno, después de los acuerdos con China, que creo que es el único acuerdo importante o de renombre, el gobierno nacional le da un aire o un respiro de cara a un 2019, pensando en que esto fue todo positivo. Y es bueno preguntarle a alguien como usted qué le dejó a usted en el análisis macro de lo que fue el G20 y sobre todo de en qué lo beneficia a la Argentina o no. Bueno, sí, en primer lugar creo que corresponde decir que la realización del G20 aquí en Argentina es el final de un año de presidencia argentina del G20. Es una presidencia rotativa, sí, que va cambiando y dura un año. Como Macri anunció al terminar la reunión, la próxima reunión del G20 a nivel de la cumbre, es decir, de los jefas o jefas de Estado, va a ser en Japón. En Japón, sí, señor. Entonces hay que balancear un año, no solamente la reunión final. Y verdaderamente hay que decir que fue bastante gris y bastante oscura toda la gestión del G20 en la Argentina, porque podemos decir que la enorme mayoría de nuestra población se enteró del G20 ahora, ¿no? Ahora en esta última reunión de los líderes. De los líderes. Entonces, bueno, y todo este año hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Allí ha estado Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Argentina hizo 2 acuerdos que no se terminaron de verificar plenamente del lado argentino, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esos acuerdos condicionan una política que es la que se ha venido desplegando todos estos años en la gestión del presidente Macri, y bueno, tenemos los resultados a la vista. La reunión del G20 es una oportunidad para mostrar el país en el mundo. Lamentablemente hemos mostrado un país que no puede organizar un partido de fútbol, hemos mostrado un país que tiene una deuda externa gigantesca, donde ha bajado la calidad de vida de la mayoría de la población. En fin, ha sido una vidriera de nuestros problemas más que de nuestras virtudes y bondades del país. Totalmente. Jorge, y más allá de cómo uno lo ve, ¿no? Porque creo que el G20 termina siendo más, las reuniones terminan siendo más importantes las reuniones bilaterales y no tanto el documento final o lo que puedan debatir los líderes, por decirlo así, donde estuvo prácticamente lo externo acaparó mucho más. Si no se enojaba Trump, quien lo saludaba al príncipe de Arabia y así sucesivamente. Supuestamente la tregua entre China y Estados Unidos no va a durar mucho tiempo, solamente dieron un impasse que no va a durar ni 2 meses. Todo eso, en ese contexto, Argentina supo hacer equilibrio, demuestra que tiene una política fuerte, una política exterior fuerte, comprometida, que tiene presencia, o solamente fue el país anfitrión y nada más. No, el G20 ha mostrado la crisis global, es decir, aquí ha venido el señor Macron con su país sublevado, París tomado prácticamente por buena parte de la clase trabajadora. Sí. El señor procedente de Arabia Saudita
estuvo a punto de recibir una orden de detención. Podemos decir que el juez argentino que recibió la orden de captura lo perdonó por crímenes de lesa humanidad y por el asesinato de ese periodista Khashoggi en el consulado saudí en Turquía. En Turquía, sí. Bueno, donde también y estuvo... así sucesivamente la señora Theresa May, que está en disputa en este momento retirándose de la Unión Europea con una multiplicidad de problemas que implica la retirada del Reino Unido de esa... Viene con los coletazos del Brexit. Europeos, etcétera. Sí. Quiere decir que hay una crisis global, se nota la crisis de Estados Unidos y también se nota el peso que va adquiriendo China en la arena internacional. En la arena internacional. A tal punto que la tregua que se produce entre Estados Unidos y China, entiendo que es una concesión de los Estados Unidos que postergan el arancelamiento de la entrada de productos chinos a los Estados Unidos y a otros países y retrocede de la guerra comercial que Donald Trump había declarado contra China. Contra China. Es decir que y Argentina es un país en crisis que no está en condiciones de tener una política exterior que responda como intentaron desde el inicio de su gobierno, del gobierno actual del PRO, seguir los pasos ideológicos, alinearse con los Estados Unidos, terminar los convenios con China, como había anunciado Macri al inicio de su gestión, sino que la realidad la obliga a mendigar a la República Popular China una serie de colaboraciones con la Argentina, y esto genera a su vez una reacción muy fuerte por parte de los Estados Unidos, que están en una campaña de concentrar su poderío sobre América Latina y enfrentar o tratar de evitar cualquier tipo de inversiones o de obras o de acuerdos y convenios chinos con todos los países de América Latina. Evidentemente esto ya no se puede evitar. Sí. Estados Unidos no puede hacer lo que quiere en la arena internacional y esto es una de las conclusiones que quedaron a la vista de los argentinos en ocasión de la presencia de Trump y de Xi Jinping aquí en nuestro país. Sí, creo que lo único que interfirió Estados Unidos es que no sigan la planta nuclear 3, de energía nuclear 3, que supuestamente tenía fondos chinos y capital chino. El resto de los acuerdos que se iniciaron en el gobierno anterior en el 2014 fueron avanzando y mucho más en esta política. También... Bueno, pero eso habrá que verlo, porque recién hoy comienza la visita de Estado del presidente Xi Jinping a la Argentina. Claro. Así que yo no descarto que haya una presión de la República Popular China por lograr que esos acuerdos se cumplan. Y quiero decir de paso que en Zárate y Lima, poblaciones del norte de la provincia de Buenos Aires, hay muchos trabajadores, especialmente del gremio de la construcción en esta fase, que estaban ocupados en la realización de las centrales nucleares, sí, y que han pasado al desempleo. Al desempleo. Es decir que no solo hay un interés nacional general en desarrollar tecnologías de punta y energía nuclear para nuestros recursos energéticos, sino que también detrás del acuerdo con China hay el interés de muchos trabajadores de esa zona del país que tenían un trabajo en la construcción de las centrales nucleares y que han quedado ahora en situación de desempleo. Le consulto, Jorge, como especialista. ¿Es una oportunidad desperdiciada por parte de la Cancillería argentina en tener la oportunidad de un primer ministro inglés en mucho tiempo visitando el país y no poder concretar en una agenda bilateral el tema Malvinas y que solamente se haya perdido tiempo porque acá los beneficios fueron más para Inglaterra que para la Argentina? Sí, estar entre los 20 países del G20 es una oportunidad que utilizó más Cristina Fernández de Kirchner que Mauricio Macri. Que la reunión se haga en Buenos Aires
agranda esas posibilidades, y no solamente la reunión, sino haber tenido durante un año la presidencia del G20, indica que se ha perdido este año en favorecer con mejoras en las relaciones internacionales a la Argentina. Y en la presencia misma de los líderes aquí en Buenos Aires creo que también. Pero el tema Malvinas es, no quiero hacer acá una referencia a un artículo del Código Penal, sino hacer una consideración política, es una traición a la patria, porque se están tomando medidas con relación a los vuelos, con relación a la postergación de la cuestión de la soberanía, la realización de medidas, la adopción de medidas que solo favorecen a los habitantes circunstanciales de las islas, sí. Y de ninguna manera hay una sola medida que favorezca la reivindicación argentina, que debe iniciarse urgentemente un diálogo alrededor de la cuestión de la soberanía. Así que desde ese punto de vista de Malvinas no solo es una pérdida de tiempo y de posibilidades, sino una verdadera traición a la patria. Te pregunto, ¿supo aprovechar Argentina o algunos sectores de Argentina la relación bilateral con China en cuanto a específicamente negocios? Es decir, nosotros acá tenemos soja en el Chaco, tenemos algodón, tenemos girasol, que van a ser cosechados, ¿se le puede vender a ellos? ¿Ahí se puede lograr un tratado con ellos? Bueno, habrá que esperar los resultados de la visita de Estado del presidente Xi Jinping. Seguramente se reunirá él y sus funcionarios, una amplia comitiva con los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y otros, y ver qué resultados hay de las gestiones. Yo creo que la posición de fuerza en esa relación la tiene China, claro. Y bueno, Argentina y el gobierno de Macri tratará sin duda alguna de utilizarlo para su beneficio electoral, pero desde ya tenemos un interlocutor clave, creo que es el segundo socio comercial de la Argentina, acercándose al primer lugar, la República Popular China. Quiere decir que Argentina no puede desconocer el peso de China a nivel mundial, y tampoco puede tan fácil dejar de construir las centrales hidroeléctricas, claro. Néstor Kirchner y Jorge y en la guerra comercial Argentina. Y en la guerra comercial, ¿cómo nos ubicás? En la cuestión comercial, bueno, evidentemente con Estados Unidos no también. El problema lo tenemos nosotros, que quiénes son los que venden soja, quiénes son los que venden el girasol, y quiénes son en un país capitalista donde prevalece el sector sojero y otros los que se benefician con ese comercio. Ese no es un problema de China, sino un problema de los argentinos, de que no hemos podido cambiar la legislación alrededor de los beneficios extraordinarios del sector agroexportador y otras cuestiones que tendremos que luchar por cambiar acá en nuestro país. Jorge, le pregunto, y en esto que decíamos que esto yo creo que va a ser un viento de cola, no como un logro propio del gobierno, sino algo que le queda de rebote, porque yo creo que no se imaginaban de que iba a haber una extensión de 9.000 millones de dólares del SUAM, que le viene bien a la cerca del Estado. Hay que ver cómo lo implementan y de qué manera lo van a implementar, porque es algo que el gobierno no hizo muy bien las cosas en cuanto al dinero recibido por parte del Fondo Monetario en una primera etapa, porque yo siempre lo digo, el gobierno recibió una primera ayuda del fondo que la malgastó, o sea, no supieron ni siquiera administrar, y cuando se encuentran nuevamente con el fondo lo primero que le dice es: ustedes no pasaron la primera revisión para pedir otra, o sea, ya eso es un papelón, creo que internacional, porque hubo gobiernos que pidieron y bueno, pasaron la primera revisión, hicieron algunas cosas, pero acá nos encontramos con algo inédito, no pasaron la primera revisión. Exactamente. Respondería lo que decís con otra pregunta. Yo preguntaría: ¿dónde está ese dinero? Y a esta pregunta le sumaría otra: ¿dónde está el señor Caputo, que fue presidente del Banco Central, que ha sido retirado
exactamente así, y habría que reclamarle al gobierno que presente las cuentas de qué se ha hecho con ese dinero y dónde está ese dinero hasta punto, y si tiene que ver con esta desviación de los fondos que onerosos, porque por esos fondos tenemos deuda que la pagamos todos los argentinos, pagamos enormes intereses por muchísimo tiempo en adelante, y la plata que origina todo ese movimiento financiero perjudicial para la Argentina no aparece por ningún lado, ningún puente, ningún túnel, ninguna central eléctrica, y ninguna cuestión que beneficie al país. Totalmente. Sí, y con respecto a eso yo tengo una mirada un poquito mucho más aguda de cara al 2019, que va a ser un año electoral, donde el corte de cinta creo que va a ser lo más primordial que el gobierno quiera mostrar, pero mostrarle al mundo o decirle al argentino ahora en una conferencia de prensa como lo está haciendo, de que estuvimos siendo observados, de que el mundo se fue muy contento con nosotros, creo que no es el mundo, son 20 presidentes que manejan, 2 de los que manejan la economía del Producto Bruto Interno Mundial estaban acá, pero yo creo que no se fueron muy contentos o no se van a ir muy contentos, porque tienen sus problemas mucho más internos y mucho más importante que la Argentina, que es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, estas guerras o conflictos bélicos. Hemos hablado de Rusia. Claro, conflictos bélicos. Todavía no hablamos de Rusia. Conflictos bélicos que lo tiene Rusia como protagonista, con Ucrania, esta cuestión, ¿cómo decirlo?, diplomática con el príncipe de Arabia Saudita, donde la próxima cumbre va a ser en Arabia Saudita. O sea, hay un contexto en el que Argentina escapa por completo del problema real que tiene la Argentina. Sí, totalmente. Después del G20 yo creo que los problemas de la Argentina van a seguir estando. Y si hubiera una oposición fuerte, llamémosle como quiera llamarla, peronismo, no peronismo, si hubiera una oposición, se encuentra con un país muy difícil de romper todas estas estructuras, porque lo que le deja el gobierno al próximo gobierno que venga, incluso hasta el mismo gobierno del mismo signo político, no queda nada fácil, porque el país todavía sigue al borde del default. Sí, recordemos que en la agenda internacional de la Argentina estaban en primer lugar hasta el año 2015 el Mercosur, la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Sí. Y se trabajaba intensamente en construir una unidad latinoamericana, que es la única manera de que nuestros países, unidos todos, puedan tener un peso relevante en las relaciones internacionales. Y aquí ha llegado Latinoamérica a la reunión del G20, que por esas cosas de la política internacional llegó a la Argentina a hacer la reunión, ha llegado totalmente desarmada. Totalmente. Agregar algunos datos: el presidente de México no vino, porque justo coincidía la fecha del G20 con la asunción del nuevo presidente mexicano, que es de otro signo político opuesto, Andrés Manuel López Obrador, que es un candidato y ahora ya es el presidente mexicano de una fuerza de izquierda. Sí. Y por otro lado, tenemos que el presidente Temer es un presidente saliente, que prácticamente fue una sombra en la reunión, y tenemos ahora a un Bolsonaro, que es el que va a asumir el 1 de enero en Brasil, y que ya está planteando que está en contra del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Del lado europeo, Macron dijo que está en contra. Entonces, uno de los objetivos de la política internacional de Macri, que fue, podemos decirlo en tiempo pasado, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, bueno, tampoco se concreta, y esto es un fracaso de la política exterior del macrismo. Además, así que, y Argentina con esta política quiere decir que Latinoamérica, como unidad de nuestros pueblos, de nuestros países, que prácticamente es un mandato
que viene incluso desde la letra de nuestro himno nacional. Bueno, vamos a estas reuniones de a uno para que nos peguen y nos roben y nos estigmen por separado. Además, en esto que contaba Jorge, hay un lugar donde también lo perdió Brasil junto con la Argentina desde el 2015 en adelante, que fue el BRICS, que venía siendo un lugar importante con no solo con países que estaban en la línea emergente como Argentina, sino con potencias, podríamos decirlo, nuestro principal socio, que es Brasil. Lo tengo que ver de esa manera porque no deja de ser el principal socio en Latinoamérica y Sudamérica, Rusia, Sudáfrica, y sin embargo hoy no se volvieron a juntar nunca más después de muchos años, después de la salida de Dilma Rousseff, la salida de Cristina Fernández de Kirchner. El BRICS no se volvió a juntar y eso era muy importante también porque había un grupo de gente que estaba buscando fortalecer desde otro lugar la mirada de digamos la parte del sur del planeta con otra mirada mucho más fuerte, y sin embargo todos esos acuerdos quedaron en la nada porque no se siguieron esas políticas adelante. No sé si es la ausencia de Malcorra durante un año haciendo campaña para llegar a ser presidenta de la ONU. Se perdió mucho tiempo en la política internacional o una agenda internacional que no tenía nada que ver con la Argentina en ese momento, y ahora nos encontramos que de verdad somos un país que durante un año no pudo concretar una agenda internacional concreta para la Argentina, y donde se perdieron muchas oportunidades en todo un año, no solamente en estos 3 días que duró la cumbre del G20. Totalmente. Hay que decir que los BRICS en realidad pertenecen al área de política internacional donde prevalecen China y Rusia. Es decir, la R es Rusia y la C de BRICS es China. Es China. Entonces, sí. En este sentido, incluso se llegó a hablar antes del 2015 en que Argentina podría entrar a formar parte de los BRICS, lugar que por América Latina ocupa Brasil. Claro. Así que yo creo que este G20 nos muestra que hay una reconfiguración mundial del tablero político internacional y que tenemos que esperar bastantes movimientos, ¿no? Hay que ver qué rol va a jugar México dentro de América Latina con un presidente como Andrés Manuel López Obrador ahora. Que no vino porque no había asumido todavía. Claro, recién ahora asume. Y bueno, ¿qué va a hacer Bolsonaro? Claro, con toda su gritería tan derechosa, ultraderechosa, ¿y qué va a hacer Bolsonaro? ¿Cómo se va a convivir en América Latina en esta nueva situación donde todavía tenemos una Venezuela, una Bolivia, una Nicaragua que por más acosados, incluso a Cuba, por más acosados que estén, se están defendiendo y reivindicando el derecho a decidir soberanamente sus cuestiones. Yo creo que Estados Unidos tiene que haber mirado el fin de semana a México porque López Obrador mandó un mensaje importante, sobre todo porque hacía años no se veía una asunción de un presidente con tanta multitud acompañando, y eso creo que es un mensaje claro de una posición que tal vez empieza a tomar México como un país estratégico de Norteamérica, sobre todo. Claro. Yo creo que se abre una gran esperanza en México, es una esperanza para toda América Latina, y creo que la multitud también es una señal para el presidente López Obrador, sí, que tiene un pueblo cerrado en el cual se tiene que apoyar, y el pueblo lo tiene que respaldar para mantener políticas firmes, porque se recuerda siempre aquella histórica frase de Porfirio Díaz, que dijo: pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, esa frontera caliente donde hay graves problemas migratorios y graves problemas de control del narcotráfico por parte de bandas paramilitares y una actuación
poco clara de la DEA, que es el organismo de las drogas que tiene Estados Unidos. Bueno, es una situación muy compleja la que tendrá que enfrentar López Obrador, pero bueno, ahí tiene el apoyo de todo ese pueblo que lo votó y que lo respaldó poniendo el cuerpo antes de ayer en la Plaza del Zócalo de la capital mexicana. Así es. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. La verdad es que... Gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba Jorge Kreisnes, es encargado de política internacional del Partido Socialista en la República Argentina. Así que interesante la charla.